Gracias, mi hermano. Y hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Amén. Mis hermanos, por favor, acompáñenme de pie. Vamos a orar para dar inicio al sermón de esta mañana, mis hermanos. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz. Le pedimos, Padre, que su palabra nos transforme, Señor, nos edifique, nos redarguya, Padre, si es necesario, y nos ayude, Señor, a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, porque estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Gracias. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué cuando vamos, en este caso los que manejan, cuando vamos manejando, ¿por qué nos detenemos en el semáforo cuando la luz está en rojo? La señal de alto. ¿Otra idea? No le pongan multa. Obediencia, leyes, autoridad, ¿no? Para no chocar también. Hay un respeto, ¿no? A esas leyes, a esa normativa. Ahora nosotros, los que vamos caminando, supongamos, y nos detenemos en el rayado cuando la luz está en verde para los carros. ¿Por qué nos detenemos nosotros? Para que no nos choquen, no nos atropellen. ¿Qué más? Prevención, ¿verdad? Hay respeto a las normas establecidas. Hay ese temor a las normas. Hermano, y existe aproximadamente 365 menciones en la Biblia de lo que es la frase no temas, al temor. Y es dirigido al pueblo de Dios como aliento y confianza, afirmando la presencia de Dios y la guía de Dios. Y también está el temor para aquellos que se refiere a los que no siguen las leyes. Ese temor que deben de tener ellos. Ahora, en este caso, el temor que voy a hablar es el temor de Dios. El temor que Dios demanda de sus hijos e hijas. Y el temor que usted debe tener siempre, hermano. Fíjense que haciendo un estudio rápido de la sociedad, vemos que la sociedad ha perdido el temor. Cuando vemos en las calles, simplemente en el autobús, en el metro o en un centro comercial, vemos que los niños les gritan a sus padres. Ya ahí se ha perdido el temor de los hijos hacia los padres. Vemos en un lugar de trabajo donde el empleado no respeta las decisiones, la autoridad de su jefe. No hay respeto, no hay ese temor a la autoridad. Y también lo vemos, hermanos, en los estudiantes, lo vemos día a día, hermano, en la sociedad, que automáticamente ese temor se está perdiendo, ese respeto hacia los demás. Y déjeme decirle, hermano, que ese temor también se está perdiendo dentro de la iglesia. También se está perdiendo en los hijos de Dios. El temor de Dios. Y déjeme decirle que Dios quiere que su pueblo tenga temor hacia Él. Y no el temor que de repente se nos viene a la mente. Porque la primera impresión tal vez es temor de pánico, temor de miedo, de espanto, de cobardía. Y resulta que no es así. Cuando nosotros nacimos, automáticamente nacemos con cierto grado de emociones. Y una de ellas es el temor. Existe el temor de prevención, de precaución,
que ese temor que, por ejemplo, un niño va corriendo y ve un perro en la puerta de su casa. ¿Qué va a hacer este niño? ¿O qué hizo usted cuando le pasó algo similar? Yo en mi caso me detenía, bajar la velocidad, porque estaba un perro. Y si yo pasaba corriendo delante del perro, posiblemente el perro me iba a seguir y la carrera iba a ser mayor. Entonces tenía esa precaución, porque había un perro ahí que, oye, si pasaba corriendo, posiblemente me iba a seguir. Ahora existe el temor que comúnmente conocemos como miedo. Y es el temor que paraliza, el temor que nos detiene ante cualquier situación. Por ejemplo, se ve mucho en los animales. Por ejemplo, una ardilla, cuando está en la selva y ve una fiera, su cazador, este animal lo que hace es correr despavoridamente. En oportunidad, este animal se paraliza por el miedo y fácilmente es devorado. Hermanos, el temor que le estoy hablando es el temor de Dios, no es ninguno de estos temores. Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos el significado bíblico de temor de Dios, es, por ejemplo, rehusarse a aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso, alejarse de eso. Y el otro concepto que me gusta es este: miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Escucha bien, miedo reverencial, no miedo de pavor. Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Hermanos, la primera pregunta de esta mañana es: ¿usted tiene temor de Dios? Amén. Pero vi varios que se quedaron callados. Hermano, ¿usted tiene temor de Dios? Amén. Amén. Hermano, cuando leemos la palabra y nos damos cuenta en Isaías, vemos que el Señor estaba diciendo algo al pueblo. Algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no cometer el mismo error. Dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. Hermanos, se lo dice el Señor a este pueblo que decía honrar a Dios, que decía alabar a Dios, que decía tener temor de Dios. Pero resulta, hermanos, que este pueblo estaba alejado de lo que Dios le mandaba. Sus actos, sus pensamientos, sus acciones no estaban alineados con la palabra de Dios. Lo que ellos hacían no tenía coherencia al ser llamados el pueblo de Dios. Decían tener temor de Dios, pero era de la boca para afuera. Hermanos, ¿y cómo podemos tener temor de Dios? Muchas veces nos preguntamos eso. Lo primero, hermano, es que si tienes temor de Dios en tu vida, te esforzarás por dejar todo aquello que no es agradable a Dios. ¿Y cómo lo hace? Hermano, dejándose guiar por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, hermanos, tenga en cuenta que usted va a tener temor de Dios. Pero si usted no se alimenta de la palabra, no ora, no se relaciona con sus hermanos, no busca siempre lo que es agradable a Dios, usted no va a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque usted se está alimentando de otras cosas que no es lo que Dios quiere para su vida. Así que, hermano, si tienes temor de Dios, te esforzarás en dejar todo aquello que no es agradable a Dios. Hermano, y eso usted lo sabe con el Señor. No tiene que saberlo más nadie. Eso es una relación suya con el Señor. Y usted sabrá qué cosas tiene que dejar a un lado para poder agradarle a Dios cada día. Hermanos, el temor de Dios, escúcheme bien, es saber que Dios te está viendo cuando nadie más te está viendo. ¿Sabe usted eso, hermano? El temor de Dios es saber que Dios te está viendo cuando nadie más te está viendo. ¿Por qué es cierto? Porque de repente, en oportunidades, usted ha dicho, no voy a hacer esto delante de los compañeros de trabajo porque voy a ser criticado. No voy a hacer esto delante de los hermanos porque van a decir que estoy en pecado. No voy a hacer esto delante de los vecinos porque van a decir, ¿y este que es cristiano?
Y usted sabe que no tiene que hacerlo. Pero si usted no lo puede hacer en público, tampoco debería hacerlo en privado. Ahí es donde está el error. El temor de Dios, hermano, inicia cuando estamos a solas, no cuando estamos en público. El temor de Dios, hermano, inicia desde nuestro cuarto, desde que estamos en el baño, desde que estamos solos en la casa. Muchos de nosotros hemos hecho cosas creyendo que nadie nos ve, pero resulta, hermano, y se nos olvida que siempre hay alguien viendo, y ese es Dios. Creemos que nadie nos ve, y resulta que sí, siempre hay alguien viéndonos. Muchos de nosotros hemos dicho cosas, hemos pensado cosas, o hecho cosas en privado, creyendo que nadie nos ve. Pero ¿qué pasaría si esas cosas que hemos pensado en privado y esas cosas que hemos hecho en privado, cuando nadie nos ve, si alguien se enterara? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Seguramente avergonzados, apenados, humillados, porque han descubierto lo que hacíamos o lo que hemos hecho en privado. Hermanos, lo que no puedo hacer en público, no debería hacerlo en privado. ¿Sí me explico? Lo que no puedo hacer en público, lo que yo sé que moralmente y espiritualmente no lo puedo hacer en público, mucho menos debería hacerlo en privado. Es lo mismo. Recuerdo el ejemplo de dos niños, preadolescentes prácticamente, donde estos niños se quedaban solos en la casa después de regresar del liceo. Estos niños hacían desastre en la casa. Desordenaban el cuarto, desordenaban el baño, la cocina quedaba con los peroles en el fregador, quedaba la cama desatendida. Cuando los padres regresaban del trabajo y les preguntaban a estos niños que qué había pasado, qué había sucedido, que quién había hecho eso, resulta que los hermanos, como de costumbre, se señalaban. Fue mi hermano. Y el otro, yo no fui. Y había un perro, y como siempre el perro terminaba siendo el culpable de todas las cosas. Hermanos, resulta que los padres tomaron una decisión muy importante y sabia. Ellos decidieron contratar una gente que pone las cámaras y decidieron colocar una cámara en cada área de la casa. Una cámara en el cuarto, una cámara en la sala, una cámara en el área de los baños, una cámara en el área de la cocina. Cuando los niños se dan cuenta de esto, resulta, hermanos, que se acabó el desorden. Se acabó el desastre en la casa, se acabó los peroles en el fregador, y cuando los padres revisaban la cámara, encontraban a sus dos hijos estudiando, viendo su canal preferido en su hora adecuada, encontraban a los hermanos jugando, recogiendo sus peroles, sus juguetes y ordenándolo. Hermanos, hasta ese día se acabó el desastre en la casa. ¿Saben por qué? Porque siempre estaba una cámara grabando en cada área de la casa lo que esos niños hacían y hablaban. Ahí está el asunto, hermano. ¿Qué tal si empezamos nosotros a hablar y actuar y hacer las cosas recordando que siempre hay alguien viéndonos? ¿Cómo serían nuestras actitudes? ¿Cómo serían nuestros pensamientos? ¿Cómo sería nuestro proceder? Yo estoy seguro que sería diferente del que tenemos ahora. Habría un cambio, porque sabemos que siempre está alguien ahí viéndonos. Y ese alguien, hermano, no es una cámara. Ese alguien no es tu esposo, tu esposa, tu vecino, no es tu hermano, no es tu hermana, no es el pastor. Ese es Dios, mi hermano, que está siempre viendo. Y no lo digo, hermano, para que tengas miedo, sino para que tengas respeto al Señor. Hermanos, ¿teme usted a Dios? Amén. Ya la respuesta va cambiando, ¿verdad? ¿Teme usted a Dios? Amén. Hermanos, no cometamos el error que cometió el pueblo en Isaías de honrar a Dios con sus labios y sus actos, sus pensamientos, su compromiso, fidelidad al Señor, era solamente de boca. Era solamente de la boca para afuera. El que dice temer a Dios tiene que tener su vida alineada con la palabra de Dios. Que su vida, sus pensamientos, sus actos, todo lo que hace, tiene que tener coherencia con lo que está aquí escrito. Porque si usted miente, no tiene coherencia con lo que aquí está escrito, que dice que no mentirás.
Así que nosotros tenemos que tener coherencia con la palabra de Dios. Cuando leemos en Proverbios, hermanos, capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y cuando leemos esta traducción dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Hermanos, tenemos que reconocer que en nosotros puede existir, así sea 1%, de algunas de estas palabras en nuestras vidas. Puede existir lenguaje perverso, no adecuado. Puede existir orgullo. Puede existir, hermano, arrogancia en nuestras vidas. Y tal vez usted diga: bueno, pero es un porcentaje muy mínimo. Recordemos que la palabra dice que las zorras pequeñas echan a perder el huerto. Así que, hermano, ponga la atención a ese 1% que tiene en su vida de arrogancia, de orgullo, de lenguaje perverso. Póngale atención, hermano, si hay algo en su vida de eso. Y si existe, hermano, tiene que reconocerlo. Porque muchas veces el orgullo, esa palabra, no nos deja ver el resto de las palabras. Por orgullo. Así que tenemos que reconocer qué hay en nuestras vidas y alejarlo de nuestras vidas. En este versículo, hermanos, nos podemos dar cuenta que hay cosas que Dios se agrada y hay cosas que Dios aborrece. Así de sencillo. Dios quiere que sus hijos realmente le conozcan. No que tengan información de Dios. Porque cualquier hermano puede agarrar la Biblia, leer Génesis, leer Filipenses, leer Efesios y conocer la conducta de Dios, conocer los mandamientos de Dios y cómo Dios le habla a las iglesias. Puede tener información, pero no le puede conocer. Cuando usted conoce a alguien, usted conoce qué le gusta, qué no le gusta. Usted conoce su forma de hablar, conoce cómo responde, cómo se molesta, y usted intenta agradarle. Usted intenta tener con esa persona un vínculo y hace lo mejor posible por mantener una relación sana con esa persona. Hermano, de la misma manera, Dios quiere que tengamos una relación con Él de forma continua e íntima. Cuando vemos la palabra continua, hermano, eso es como la electricidad. Eso es de forma directa, continua, no se detiene. Tenemos que tener con Dios, hermano, una relación íntima y continua con Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él y no por obligación, hermanos. No por compromiso, no por interés, sino, hermano, escúcheme bien, porque le necesitamos. Usted necesita a Dios, hermano. Yo sí lo necesito. Y estoy seguro que usted también lo necesita cada día de su vida. Hermanos, supongamos, usted tiene una planta, la arranca del matero y la deja afuera. Esta planta, ¿qué le va a pasar al poco tiempo? Se muere. La planta sin la tierra no es planta, se muere. La planta muere y la tierra sigue siendo tierra. ¿Sabía usted eso? Si usted saca un pez del mar, el pez, ¿qué le sucede? Se muere. Al poco tiempo se muere. No tiene el agua. El pez sin el mar no es nada, pero el mar sin el pez sigue siendo mar, hermanos. Hermanos, así con el hombre. El hombre sin Dios, sin tener temor de Dios, no es nada, hermano. El hombre está perdido, está acabado, se muere. Y Dios, hermano, sigue siendo Dios. El hombre necesita a Dios, mas Dios no necesita al hombre para continuar. Así que, hermanos, somos nosotros quienes necesitamos a Dios. Y por eso, hermano, le amamos, le respetamos, no porque Él nos manda, no por obligación, sino, hermano, porque Él se lo merece. Así es, hermano. Porque Él dio su Hijo por nosotros, hermano. Y tenemos que tener el mínimo respeto por Él. Porque le amamos. Hermanos, una muestra de que tenemos temor de Dios es que no andamos jugando con el pecado. Es que no andamos dándole espacio a nuestra cama. No vamos dándole espacio a nuestras sillas. Sino, hermano, que no jugamos con el pecado.
Sabemos que eso nos perjudica, sabemos que eso nos contamina y sabemos que eso nos aleja de Dios. Nos alejamos del pecado no porque le tengamos miedo al pecado, sino, hermanos, porque tenemos temor de Dios y sabemos que cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo, hermano. Y no debemos de entristecerlo. Tenemos, hermanos, que hacer lo que dice la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Esconderse. Ellos se escondieron, buscaron sus propios medios, agarraron hojas, hicieron sus vestidos. Ellos solucionaron, resolvieron a su manera. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Ellos no buscaron de Dios. Cuando Dios les dice, ¿dónde estás? Y no fue porque Dios no sabía dónde estaban, sino que Dios les estaba dando la oportunidad a ellos de que se acercaran y reconocieran sus pecados. Cuando Dios les preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué hicieron? Comieron del fruto del árbol. En vez de tener una actitud de decir, Señor, sí, hemos fallado, hemos pecado, somos débiles, no queremos seguir en esta situación, ayúdenos, queremos temerle con respeto. Ellos no. Ellos tuvieron temor de miedo y se alejaron de Dios. Y cuando Dios les pidió cuenta de lo que habían hecho, ellos en vez de hacer eso, de humillarse a Dios, de correr a sus brazos, ellos lo que hicieron fue excusarse. La mujer que tú me diste, Satanás, esto, lo otro. En ningún momento Adán y Eva le pidieron perdón a Dios. En ningún momento Adán y Eva se humillaron ante el Señor. Y hermanos, tenemos la consecuencia del pecado. Hermanos, si usted llegase a pecar, porque no estamos exentos, hermanos, somos carne, somos débiles, y no quiero justificar que si usted peca, lo está haciendo con toda la libertad del mundo. No, si llegases a pecar, hermano, no se aleje de Dios. No cometa el error de alejarse de Dios y decir, cuando ya esté en obediencia, me acercaré a Dios. Eso es lo peor que usted puede decir. No se aleje de la iglesia tampoco. Y no diga, cuando ya sane, cuando ya todo pase y todo se calme, me acercaré a la iglesia. Hermano, usted no viene por la iglesia, usted viene por Dios. Usted no viene por sus hermanos, usted viene por Dios, hermano. Así que cuando llegásemos a pecar, hermanos, corramos a los brazos de Dios y digamos, Señor, perdóneme, he fallado, lo necesito, fortalézcame, ayúdeme. Esa es la intención, hermano, que nosotros tenemos que hacer. El que tiene temor de Dios aborrece lo malo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Una respuesta a nuestro esposo, a nuestra esposa, una respuesta incorrecta a nuestro hermano, una actitud inapropiada ante el trabajo y la iglesia. El que tiene temor de Dios aborrece lo malo, y también es lo malo que nosotros como seres humanos podemos hacer sin darnos cuenta. Tener temor de Dios, hermano, no es fácil, pero sí se puede. Cuando usted tiene temor de Dios y respeta a Dios y ama a Dios, lo obedece, lo ama, usted podrá, hermano, con toda libertad, saber amar, respetar a su hermano. Usted no puede respetar a su hermano si no respeta a Dios. Y usted no puede respetar a Dios, tener temor de Dios y no tener respeto por su hermano. Eso no tiene coherencia, no tiene ningún tipo de línea. Así que, hermanos, si tememos a Dios, tendré cuidado de mi viga y no de la paja de mi hermano. Si tengo temor de Dios, ayudaré a mi hermano a sacar esa viga. Y no lo criticaré, porque tengo temor de Dios, porque Dios no me criticó. Dios me salvó, Dios me sanó. Dios no me sacó la viga criticándome. Si tengo temor de Dios, podré hacer lo mismo con mi hermano. Si tengo temor de Dios, sabré soportarlo, sabré amarlo. Si tengo temor de Dios, podré quitar de mí todo tipo de celos, de envidia, de contienda, de orgullo, de vanidad. Si tengo temor de Dios, hermano, todo va a cambiar en nuestras vidas. Cuando amamos a Dios, amaremos lo que Él ama. Si tenemos temor de Dios, aborreceremos lo que Él aborrece. Es una ecuación muy sencilla y muy fácil. Solo hay que saberla y aplicarla a nuestras vidas. Ajá, hermano, y usted me dirá, ¿cómo tengo temor de Dios? Pastor, fallo una vez, fallo otra vez, no sé qué hacer.
yo oro, yo leo la palabra, no siento que haya un cambio en mí. Hermanos, cuando leemos Proverbios, capítulo 2 en adelante, vemos que el Señor nos dice lo siguiente: hijo mío, y esto es para nosotros, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hermanos, fácil. ¿Usted por qué trabaja? Algo tan sencillo. Por la plata, hermano, por el dinero. Y me va a decir, no, que tengo necesidades en la casa. Sí las tienes, todas las tenemos. Agua, luz, gas, alimento, internet, ropa, recreación. Pero usted trabaja, hermano, es por la plata. Usted aguanta de repente maltrato del jefe o cansancio, sudor, que no tiene aire en la oficina, hay un ventilador, aguanta el maltrato de los clientes, pero usted sabe que va a recibir dinero. Usted trabaja y se esfuerza y trabaja 8 horas y hasta más por ese dinero que va a recibir. Entonces Dios nos está diciendo, así de la misma manera que tú buscas el dinero, te esfuerzas, no duermes, te trasnochas por el dinero, de la misma manera, hazlo por mi palabra. Y cuando empezamos a leer, dice, si recibieres mi palabra, lo primero, si recibieres mi palabra, lo primero, y mis mandamientos guardares, recibe la palabra, guarda la palabra, y no ese guardar que lo guardaste y te olvidaste de ella por años, sino que guárdala, que cuando toque el momento de la prueba, el momento de la verdad, tú vas a saber cómo hablar, cómo actuar, porque tienes la palabra de Dios guardada en tu corazón y en tu mente. Vas a saber qué decir, qué no decir. Eso es fácil, mi hermano, que hacerlo. Pero en el momento de la verdad cuesta. Y tenemos, hermano, que tener esos mandamientos y su palabra de Dios guardado. Cuando vengan los momentos difíciles, vamos a saber cómo actuar. Dice, estar atento a tu oído. Prudencia, si clamares. Hermanos, recibe la palabra, guárdala en tu corazón, inclina tu oído. Así que, hermanos, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios de la misma manera que intentamos conseguir más dinero en el mes, más clientes en el mes, más ventas en el mes, hermanos, nuestras vidas como hijos de Dios van a mejorar. Porque estamos buscando, así como buscamos el cargador del teléfono. ¿No le ha pasado que su teléfono le queda 1% de batería? Y usted corre, hermano. No sé si es el caso de usted, pero yo corro a la gaveta, no encuentro el cargador en la gaveta, abro el bolso, Señor, déme sabiduría para conseguir el cargador. Lo encuentro en la mesa y cargo el teléfono. Hermano, si buscáramos la palabra de Dios de la misma manera que buscamos nuestro cargador, que buscamos el dinero, que buscamos comodidades, hermanos, nuestras vidas van a cambiar. Va a haber una transformación en nuestras vidas. Entonces el Señor nos está diciendo eso. Así como te esfuerzas, así como haces esas cosas, hazlo, pero para mi palabra. Hermanos, recordemos que Dios es misericordioso. Mejor dicho, siempre lo recordamos. Siempre decimos, no, Dios es un Dios misericordioso. Hermanos, sí lo es. Es un Dios misericordioso. Y gloria a Dios por eso. Amén. Recordamos que Dios es un Dios bondadoso. Hermanos, y sí lo es. Gloria a Dios por eso. Recordamos que Dios es un Dios amoroso. Hermano, y gloria a Dios por eso. Hermanos, pero se nos olvida que Dios es un Dios santo, que Dios es fuego consumidor, que el Dios que abrió el mar allá en Egipto es el mismo Dios de ahora, que el Dios que protegió al pueblo en el desierto con una nube de fuego en la noche y una nube en el día es el mismo Dios de ahora.
El mismo Dios que hizo justicia al pueblo en aquella época es el mismo Dios de ahora. El Dios que eliminó los enemigos de Israel es el mismo Dios de ahora, hermano. Se nos olvida que Dios también nos corrige, que Dios también se incomoda por nuestros pecados, se duele por nuestros pecados. Se nos olvida, hermano, que Dios no cambia. Tomar en extremo de que Dios es bondadoso, misericordioso, amoroso y es un Dios de paz, hermano, sí lo es, y no me malinterprete, pero eso es tomar en extremo lo que dice la palabra de Dios. Eso es malinterpretar la palabra, porque estamos olvidando el carácter de Dios, que Dios exige de nosotros santidad, porque Él es santo. Hermanos, tomar en extremo de que Dios es amoroso, bondadoso, misericordioso, es hacer esto. Por ejemplo, bueno, como Dios es esto, puedo pecar, puedo hacerlo libremente. Una cosa es que caíste, que fallaste, pero otra cosa es hacerlo porque quisiste. Bueno, como Dios es amoroso y me perdona, voy a seguir haciendo esto. Voy a seguir fumando, voy a seguir viendo pornografía, voy a seguir masturbándome, voy a seguir mintiendo, voy a seguir pecando, voy a seguir robando, voy a seguir con las viejas vestiduras del viejo hombre. Hermano, eso es una burla, la palabra es una burla a Dios y también a los hermanos, pero primeramente a Dios. Hermano, recuerdo la historia de un pastor, escuché hace mucho tiempo, que este pastor había fallado en algo. Este pastor había trabajado en el mundo de las finanzas, si no me equivoco, y este pastor cruzó una línea, que todos tenemos esa línea, hermano, una línea delgada, pero está ahí, una línea amarilla, ¿sabe? No pase. Pero este pastor pasó esa línea, hizo algo indebido, algo con finanzas. El pastor cruzó esa línea, retrocedió otra vez a su posición como pastor, como cristiano, como hijo de Dios. No pasó nada. Oye, nadie se dio cuenta. Resulta que el pastor siguió haciéndolo y cada vez pasaba un paso más allá de esa línea de no pase. Y no pasaba, y cuando regresaba no pasaba nada. Bueno, no pasó nada. Todo está bien, sigo predicando, sigo hablando, sigo haciendo esto. Y cada vez iba más allá. Resulta que el pastor está preso y no quería entrevista con nadie hasta que aceptó la entrevista con otro pastor solo para que su testimonio sirviera de ejemplo a todos los cristianos. Tenemos una línea, hermano, que no debemos de cruzar. Y si la cruzamos, hermano, tenemos que correr a los brazos del Señor. No seguir avanzando en esa línea, porque el resultado, las consecuencias, no van a ser buenas. Hermanos, esto es para que no tengamos pavor. Esto no es para que no tengamos miedo, ni susto. Esto es, hermanos, para que aprendamos a respetar la palabra de Dios. Aprendamos a tener en nuestras vidas obediencia a la palabra. Para que aprendamos a tener en nuestras vidas temor de Dios, hermano. Cuando no hay temor por lo que Cristo hizo por ti y por mí, hay consecuencias. Y ese pastor las vivió en carne, hermano. Y muchos de nosotros tal vez la hemos vivido por nuestra desobediencia, por nuestra falta de reverencia al Señor. Hermanos, pueblo adquirido, ustedes son nación santa, ¿cierto? Entonces, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tengamos temor de Dios. Y la pregunta es, ¿qué cosas tendrás que dejar en tu vida para agradar a Dios? ¿Qué cosas tendrás que quitar, alejar, desechar, botar, quemar para tener temor de Dios? Así sea 1%, pero hay que desechar eso, hermanos. ¿Qué pensamientos tendrás que quitar en tu mente? ¿Qué actitudes tendrás que cambiar? Hermanos, tenemos que hacerlo por amor a Dios. No por el pastor, no por el hermano, sino por amor a Dios. Y esto me hace pensar, no dudar, pensar, vengo a la iglesia, me siento en la silla, alabo al Señor, me monto en el púlpito, canto, predico, estoy en un ministerio, soy encargado de un área ministerial, recibo a los hermanos, no los recibo, pero eso quiere decir que hay temor de Dios en mi vida.
No, hermano. Muchas veces recuerdo una frase de un hermano, y también de mi esposa que me la dijo, que muchas veces vemos el vaso por fuera limpio. Usted agarra un vaso, vamos a poner oscuro, de plástico, y por fuera está limpio. Y cuando vienes a ver, por dentro tiene café, tiene merengada, tiene refresco, quedó sucio por dentro. Hermano, que no sea el caso con nuestras vidas. Que nuestro testimonio sea real de limpio por fuera, así como por dentro. Hermanos, el temor de Dios se nota cuando estás a sola. Y sobre todo cuando estás a sola con el teléfono. Y si el teléfono tiene internet, más todavía. Ahí se nota el temor de Dios. Cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve. Hermano, esto no es para que dudes, esto es para reflexionar y haga los cambios necesarios en tu vida. Necesarios e inmediatos. Los que tienen carro, cuando se espicha un caucho y estás en la autopista, ¿qué es lo que hacen? Aparte de llamar a un amigo. Cambiarlo, ¿verdad? Una acción inmediata porque estás en riesgo, estás en la autopista, si dejas el carro te lo pueden robar, te pueden chocar, infinidad de situaciones que pueden pasar. ¿Qué tal si hacemos lo mismo, pero con nuestra vida espiritual? ¿Les parece? Hermanos, pongámonos de pie, por favor, y vamos a leer Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 10, versículo 2. Dice el Señor: ahora pues Israel, voy a leer primero y después lo leemos juntos. Ahora pues Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Podremos hacer eso? Hermano, como Iglesia Bíblica del Este, como Nación Santa, como hijo de Dios, yo estoy seguro que sí, hermano. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero si nos mantenemos en una relación continua e íntima con el Señor, podemos hacerlo. Ahora quiero, hermano, que todos juntos repitamos este versículo, pero en la palabra Israel, usted la va a quitar en su mente y va a decir su nombre. Y lo vamos a leer todos juntos y cada uno va a decir su nombre al mismo tiempo y vamos a continuar leyendo el versículo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ahora, Gregory, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Cuando leemos 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. La pregunta es, ¿el Señor ha hecho cosas, grandes cosas, por ustedes, hermanos? Amén. Hermanos, los ha alimentado, les ha dado sabiduría, les ha dado empleo, les ha dado, hermanos, todo lo necesario para continuar. Y si nos vamos más atrás, hermanos, el Señor hizo una gran cosa que más nadie lo puede hacer. Entregó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Y la pregunta es, ¿hemos considerado cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros? Sí, hermano, tenemos que hacerlo. Nada más de que haya entregado a su Hijo a morir por nosotros, hermanos, eso es suficiente. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a considerar cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Le pedimos, Padre, que nos ayude a recibirla, a guardarla, Señor, en nuestro corazón, a inclinar nuestro oído, Padre, nuestro corazón y sobre todo, Señor, ser hacedor de su palabra. Le pedimos, Padre, que nos dé la fuerza necesaria, Señor, para continuar en el camino hacia la meta, Padre. Sabemos, Señor, que no es fácil, pero también sabemos, Padre, que con sus fuerzas vamos a poder, porque no es con las nuestras, Señor. También, Padre, ayúdenos a reconocer qué cambios tenemos que hacer en nuestras vidas
para continuar, Señor, libre de todo peso. Señor, le damos gracias y le pedimos, Señor, que nos ayude a honrarlo y a tener temor reverencial a lo largo de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Lo dejo con el pastor Adrián. Yo te sigo gozando. Amén, mi hermano querido. Dios nos bendiga, mis hermanos.